conectan al mundo. Así amaneció. El día de ayer conversábamos con un especialista local, Luis de Guzmán, sobre el artículo del medio digital Inside Crime, donde hacen análisis, investigación del crimen organizado. El título del artículo es El sistema penitenciario en Ecuador, historia y retos de un epicentro del crimen. El artículo explora cómo el sistema penitenciario de Ecuador se ha convertido en el epicentro del crimen organizado a través de fallas estructurales, corrupción estatal y reformas fallidas. Las prisiones ecuatorianas han evolucionado hacia economías criminales multimillonarias que alimentan al narcotráfico transaccional. Para hablar del tema, como siempre lo hacemos en este programa, decidimos llamar a quien lo creó, a su escritor, a quien estuvo a cargo de este artículo. Estamos hablando del escritor y editor de Inside Crime, James Bargent. Señor Bargent, buenos días y gracias por estar en Así Amaneció. Muy buenos días, gracias por la invitación. Señor Bargent, ¿cuál considera que fue el error más crítico en las reformas penitenciarias implementadas durante algunos gobiernos y sobre todo el de Rafael Correa? Pues para nosotros no se puede identificar como un error. Nosotros vemos realmente como tres épocas muy distintas. Había antes de Corea, cuando había básicamente este caldo de cultivo para todos los problemas que vemos hoy, el hacinamiento, la corrupción, la venta de servicios básicos. Realmente cuando Corea llegó, él mismo dijo, esto es una bomba de tiempo que va a explotar. Y implementó otra visión, una visión para abordar el hacinamiento, con reformas al Código Penal, con construir otras cárceles, con construir otro sistema de rehabilitación. Pero el problema es que realmente mucho de eso quedó en el aire. O sea, construyeron las cárceles, los mega cárceles, pero eso solo concentró el negocio de las cárceles. O sea, centralizó el negocio. Ya no está como un negocio, una economía pequeña con algunas PPLs, ya es una economía grandísima. Y el otro es que simplemente no implementó muchas de las cosas que hicieron en papel, como el sistema de rehabilitación social. Y estos vacíos terminaron como otros negocios para redes criminales y de corrupción. Y finalmente, después de Corea, con Lenín Moreno, cuando desarticularon el Ministerio de Justicia y crearon el SNAI, recortaron los presupuestos, eso fue casi desarticular el sistema carcelario, vaciarlo. Y en este momento fue como el momento perfecto para que los grupos criminales tomaran control. Señor Bargent, ¿qué similitudes o diferencia ha podido usted encontrar con cárceles como la de Brasil y El Salvador? Bueno, hay muchas cosas muy parecidas y diferencias importantes también. Creo que como las condiciones básicas de esta crisis se ven en muchos países. Por ejemplo, el hacinamiento, la corrupción, la falta de capacidad por las autoridades mantener orden y brindar servicios a los PPLs. Eso hemos visto en muchos lugares. También hemos visto que actores criminales llenan ese vacío que ha dejado el Estado. Pero una diferencia muy importante para mí ha sido que en muchos de esos países los grupos criminales toman un papel social también, no solo criminal. O sea, ellos de alguna manera cuidan la población en una forma que las autoridades no pueden o no quieren. Y así ellos tienen cierta como capital social, cierta legitimidad. Pero acá en Ecuador lo que vimos fue mucho más depredador. Fue basado en explotar la población carcelaria, utilizarlos como un recurso para ganar dinero, básicamente. Y otra distinción para mí es los lazos en el negocio de las cárceles entre los grupos criminales y las redes de corrupción. O sea, ese fue un negocio compartida entre los dos lados en que los dos lados se benefician. Señor Y finalmente, la gran diferencia simplemente ha sido la escala de la violencia. En otros países hemos visto como masacres brutales
pero no tanto con tanta frecuencia y tanta brutalidad por un periodo sostenido como sufrió Ecuador. Señor Bargen, Alfonso Rollero le saluda. Una consulta. Las cárceles en un país como Ecuador y sobre todo una ciudad como Guayaquil, que es una ciudad portuaria, ¿qué relación tiene? He leído, digamos, la publicación y me parece por demás interesante todo lo que hay, pero conectar todos estos puntos resulta, pues, tal vez más interesante, como usted bien lo ha descrito. Pero, pena, ¿qué fue la pregunta ahí? La pregunta es, ¿cuál es la conexión que existe en las ciudades, por ejemplo, portuarias, las cárceles con los puertos, con el Ah, movimiento las y cárceles las con los salidas puertos. que son centros de operaciones finalmente, como usted bien lo menciona, las cárceles, ¿no? Ah, sí, los puertos obviamente son territorios estratégicos para el crimen organizado, especialmente en países como Ecuador, que es uno de los puntos de salida más importantes para la cocaína en el mundo. Este genera competición criminal para controlar estos territorios, para poder operar estas rutas de narcotráfico. ¿Y cómo controlan esos territorios? A través de los combos, como las pandillas en las calles. Esas pandillas trabajan para mafias más grandes. Y en el caso de Ecuador, los mafias más grandes, al menos eran centrados dentro de las cárceles. Pues vemos que las dinámicas dentro de las cárceles reflejaron a las dinámicas criminales afuera, sobre todo en los territorios estratégicos para el narcotráfico, y no hay nada más importante para el narcotráfico que en un país como Ecuador que los puertos. Son las 8:36 de la mañana y estamos conversando con James Bargent, quien es escritor y editor de Inside Crime. James, Priscila Jacome te saluda. Para conocer un poco más de esta investigación que resalta justamente por los descubrimientos que hay en torno a lo que pasa dentro de las cárceles, ¿nos podrías contar cómo fue el proceso para dar con información tan fidedigna y tan dentro de lo que sucede en el país? Claro, eso ha sido un proceso de casi un año, realizando trabajo de campo, trabajando con investigadores ecuatorianos en Colombia, un equipo mixto. Nosotros hemos trabajado en Guayaquil, en Quito, en Esmeraldas, en Manta. Obviamente uno de los desafíos más grandes fue, empezamos más o menos en el mismo momento de la intervención militar. Y después de los primeros como semanas, incluso meses de la intervención, cerraron totalmente las cárceles. O sea, no había acceso a las cárceles, que eso nos cuesta mucho en cómo sacar información de adentro sin poder tener ese acceso. Pues tuvimos que trabajar mucho con fuentes que sí tenían acceso, incluso con los mismos PPLs, comunicando con ellos a través de celulares que están entrando de nuevo. Y sí, obviamente este como trabajo de campo complementamos por un estudio riguroso de todas las fuentes abiertas, los informes gubernamentales, de sociedad civil, académicos, de prensa, todo eso para destilar esa información, combinarlo con las fuentes primarias humanas y así hicimos el trabajo. Cuando uno se involucra dentro de la investigación tiene una idea de lo grave que puede ser, pero a ustedes como investigadores y al final de los hallazgos, ¿qué fue lo que más remarcó dentro de lo encontrado a través de la investigación? Creo que uno de los hallazgos más importantes para mí fue la importancia de reconocer los cárceles como un negocio criminal. Porque muchas veces en este debate, a veces hablamos de las condiciones, el hacinamiento, cosas así, falta de rehabilitación. Ahora hablamos de la narrativa criminal, como ese grupo peleando contra otro grupo, mataron a ese líder, etcétera. Pero para mí, uno de los motores más importantes de toda esta crisis es la escala del negocio de las cárceles, que está muy, muy organizado para controlar todo, desde el contrabando hasta brindar servicios básicos. Está compartido entre los grupos criminales y las redes de corrupción. Y las dimensiones son incalculables. Y mientras, por mí, eso es uno de los desafíos más grandes, porque mientras existe este negocio, existe un incentivo poderoso para que los grupos criminales sigan como buscando beneficiar de ello, y para los redes corruptos
no implementen las reformas necesarias para mejorar la situación. James, ese aspecto que hablas en este momento es súper importante porque lo mencionas que la investigación fue cuando justamente se da la incursión militar. Y en ese sentido, aún después de eso, ¿tú crees que se mantiene este negociado aún con la presencia de los militares dentro de las cárceles? Sí, obviamente estamos en un momento de transición, creo, pero ya hay muestras claras que el negocio se está reorganizando. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el ingreso del contrabando, que ya todavía vemos drogas, armas, vemos celulares. ¿Cómo están entrando este contrabando? Tiene que ser con la complicidad de los militares y de hecho hay algunos casos de militares detenidos. Pues eso nos demuestra que el negocio sigue y ya está contaminando los que fueron mandados a las cárceles porque supuestamente no eran tan corruptos. Y vemos también nuevos ciclos criminales o ese reacomodos, reciclaje de grupos criminales. Puede ser que sí rompieron el control de algunas de las mafias grandes, pero ya eso solo creó oportunidad para grupos que antes operaban bajo la sombrilla de esos grupos, pero ya están operando de una forma mucho más independiente. Y eso es lo que hemos visto en la violencia en las cárceles en el litoral de Guayaquil en las últimas semanas. Como otra vez estamos viendo grupos cometiendo actos horríficos de violencia con armas, con armas de fuego, con granadas, y de acuerdo con los reportes preliminares, el detonante de eso fue pelear por control de la comida. O sea, el negocio sigue. Señor Bargent, muchísimas gracias por haber estado esta mañana con nosotros. La verdad es que he leído ya 3 veces el informe de Inside Crime y la verdad es que es muy, muy, muy interesante. Los ecuatorianos deberíamos remitirnos a él para acordarnos de dónde empezó la historia de lo que estamos viviendo hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un placer. Era el señor James Bargent, él es escritor y editor de Inside Crime. Él escribió el informe de Inside Crime de Tras las rejas fuera de control, la caída de las prisiones de Ecuador y el ascenso de sus mafias. La verdad es que es espeluznante. Otro duro reportaje, porque tenemos The Economist, que también sacó un reportaje sobre la droga y ata la operación en las cárceles. Entonces, ¿sabes lo que no me gustó del The Economist? ¿Qué? Que vio la historia en muy poco tiempo. Me gustó más porque te cuenta el inicio de lo que estamos viviendo. ¿Qué me iba a decir, Priscila? Disculpe. Interesante también que sea una hoja de ruta o una muestra de lo que sucede para que tengan lineamientos. Usted estuvo en la las cárcel, autoridades. ¿verdad? Sí, tuvo la oportunidad de hacer una investigación adentro y esto sí nos abre un panorama y permite saber a las autoridades cómo se maneja el negocio, porque lo mencionó aquí James, es un negocio que no se acaba, que se modifica y se va adaptando millonario, a las necesidades de lo que tienen adentro. ¿Usted lo sintió así cuando estuvo en la cárcel? Creo que fue muy poco tiempo para decirlo así, pero sí hay muestras de que eso sucede. Terrible. Lo importante es que, como decía Priscila, estas investigaciones son un espejo donde nos tenemos que mirar para saber de dónde venimos y a dónde vamos. Pablo Escobar, esa serie famosa de Colombia, de Caracol, siempre dice, estamos destinados a repetirlo si no vemos la historia. Es verdad, es verdad. Así lo dijo Napoleón. Sí, y es verdad. Y solo, Guillermo, terminar, aceptar la realidad como ecuatorianos nos va a hacer bien, porque así podemos armarle un plan. Mientras sigamos negándolo, no podemos armar ningún plan.